Bueno, hermanos, una vez más, buen día para con todos. Terminamos de estudiar una carta muy importante, ¿no? ¿Cuál fue? Romanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con esa carta? ¿Aprendieron? ¿No aprendieron? ¿Cómo les fue? ¿Sí aprendimos mucha doctrina? Bueno, vamos a comenzar el día de hoy una nueva carta. Esta carta es muy importante porque vamos a ver que contiene mucha información que la iglesia debe conocer y se pueden aclarar muchas doctrinas que como iglesia nosotros creemos. Esta carta es la carta primera a Timoteo. Si Dios nos permite, el día de hoy vamos a hacer la introducción a esta carta y vamos a hacerla con los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 de primera de Timoteo. Entonces disponga ahí su corazón, prepare su Biblia para comenzar el estudio de esta maravillosa carta, que yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Antes de orar, veamos algo importante. Esta carta tiene un contexto especial, vamos a verlo a lo largo de esta enseñanza, y es llamada una epístola pastoral. ¿Por qué es llamada una epístola pastoral? ¿Qué es una epístola? Una carta. Su escritura y propósito tienen un enfoque específico. Mire, hay quienes dicen que esta carta es personal, pero no. Estas cartas que Pablo enviaba a las iglesias iban dirigidas a todas las iglesias y debían ser leídas a todas las iglesias, porque su contenido era específico, el tema era específico, no era una carta personal, era una carta pastoral, pero para toda la iglesia, ¿sí? Para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad del apóstol, en este caso el apóstol Pablo, mire, el apóstol de Jesucristo. ¿La autoridad de quién venía para Pablo? De Cristo, mire. Y por tanto sus mandamientos serían bien recibidos por la iglesia. ¿Sí? Bien recibidos por la iglesia. Vamos a orar y vamos a comenzar este estudio con la ayuda del Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, seguimos edificándonos, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Este es el mejor alimento que podemos tener, Señor, tu palabra, predicada y expuesta como tú quieres, Señor. Hemos recibido un alimento muy sustancioso y jugoso para nosotros, Señor, con la carta a los Romanos, y aprendimos cosas tan importantes para nuestra vida, la salvación, la vida eterna, que fue algo muy grande, Señor, para esta iglesia, poder degustar, Señor, saborear cada versículo, cada capítulo del libro de Romanos. Hoy queremos comenzar con esta primera carta a Timoteo. Danos tu bendición, Señor, de mi parte, para que los que nos paramos aquí podamos predicarlo como tú quieres, Señor, con ese temor que tú quieres de nosotros, Señor. Somos vasos de barro que tú usas para tu gloria, Señor. Y de parte de la iglesia, Señor, que aprovechen cada alimento que se les brinda acá, Señor. Que vengan con un corazón dispuesto, Señor, a recibirla. Quita las distracciones, los problemas, la indiferencia de los corazones, Señor. Y que puedan estar atentos, Señor. Quita el cansancio, Señor. Quita el sueño, Dios. Porque es una falta de respeto, Señor, que vengamos a la iglesia a dormir, Señor. Podemos haber estado cansados el día de ayer, pero siempre en la mayor medida debemos preparar nuestro corazón desde el día anterior para venir a este lugar. Que podamos brindarte todo el respeto, Señor, que tú te mereces, tanto al predicar tu palabra como al recibirla, Señor. Y siempre, Dios, que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Comencemos, mis hermanos. Ya listos, preparados, ya fueron al baño, ya están preparados, ¿no? Ahorita no es tiempo ni de salir a comprar ni de nada.
es de poner atención a la palabra, mis hermanos. Bueno, vamos a ir al verso 1. Primera de Timoteo 1:1. Vamos a comenzar. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo llama? Nuestra esperanza. Entonces mire, Pablo se presenta primeramente como el enviado de Jesús, el apóstol. En el original, ¿qué significa apóstol? Ya lo hemos aprendido. ¿Cuál es la palabra que usa ahí? Y en el original, apostelos, ¿sí? Apostelos es la palabra que aparece ahí, mire. Y significa el enviado. Lógicamente, apóstoles solo fueron los del Señor Jesucristo. Todo el que se proclame hoy en día apóstol es falso. Desde ahí es falso. Que le llegó a alguien, yo soy el apóstol, aléjese, huya, váyase. Ya desde ahí ya comenzó mal el Señor con la apostolitis aguda de hoy en día, ¿no? Enviado. Pablo fue enviado o apóstol de Cristo, ¿por qué? Porque se le ocurrió a él, porque un día se levantó y dijo, hola, como que quiero ser apóstol. No, ¿qué pasó? Por mandato del Señor Jesucristo. Mire, por mandato del Señor Jesucristo, tanto del Padre como del Hijo. ¿Sí? Del Padre, del Hijo. Segunda de Corintios 12, 11 al 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 11 al 12. Miren lo que le dice Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 12, 11 al 12. Sí sería una buena práctica no traer los versículos acá al video beam, de pronto es bueno porque ustedes van anotándolos, van viéndolos y había pensado en eso, pero nos hemos olvidado. Toca un hermano que nos ayude con los versículos, a ver, al final que se ofrezca y hacer los textos en el video beam, porque demanda trabajo también. Segunda de Corintios 12, 11 al 12. Dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Recuerden que a Pablo siempre hubo grupos que le cuestionaban su apostolado. Tú no eres apóstol, tú no estuviste con el Señor, y lo cuestionaban. Pablo tuvo que defenderse. Dice el 12, con todo, dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Recuerden, las señales y milagros, ¿para qué eran? Para autenticar el apostolado. La gente decía, mire las señales que hace este hombre, es un apóstol de Cristo. ¿Sí? Para eso era, mire. Y dice Pablo, yo he hecho todas las señales y milagros, porque soy un apóstol de Cristo. Mire, las iglesias en la región de Éfeso, al oír esta carta, al escuchar esta carta, sabrían que Timoteo seguía las órdenes de un hombre que era enviado por Jesucristo, o sea, de Pablo. ¿Sí? De Pablo, mire. Y no solo eso, ellos sabrían que Timoteo seguía las órdenes de un hombre que fue enviado por el Padre y por el Hijo, mire. Por el Padre y por el Hijo. En este verso se usa un título que solo aparece en las epístolas pastorales para Dios. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título que aparece ahí para Dios, Padre? Dios nuestro Salvador. ¿Sabe qué, mis hermanos? Ese título solo lo vamos a encontrar en las epístolas pastorales, pero también aparece en el Antiguo Testamento, mire. Ese es el origen. Dios nuestro Salvador. Habacuc 3:18. Habacuc 3:18. ¿Ya lo tenemos? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué entendemos por este verso, mis hermanos? Que Dios por naturaleza es un Dios salvador
y la fuente de nuestra salvación. Una salvación que Él planificó ¿desde cuándo? Desde la eternidad pasada, mire. Él es el Salvador, Dios nuestro Salvador. Y ese es el título que Pablo utiliza al inicio de esta carta, mire. Pero también que nos muestra, mis hermanos, a Jesucristo como nuestra esperanza. Jesucristo como nuestra esperanza. Mis hermanos, ¿por qué nosotros tenemos esperanza en el futuro? ¿Por qué? Porque Cristo en el pasado pagó por nuestros pecados y compró nuestra libertad. Por eso tenemos esperanza en el futuro. Si Cristo no estuviera, no tenemos futuro, solo condenación. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. En la cruz del Calvario, Cristo compró nuestra salvación en el pasado y por eso tenemos esperanza en el futuro. Romanos 5, 1 al 2. Romanos 5, 1 al 2. Muy conocido, mire. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si tú estás con Cristo, estás reconciliado con Dios Padre, tienes paz. Pero si tú no estás en Cristo, eres enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre ti. Tú decides, o Cristo o la ira de Dios. No hay más. ¿En qué estamos, mis hermanos? ¿En Cristo? Amén. Dígalo fuerte y firme. ¿Está seguro? ¿Está en Cristo? Amén. Amén, mis hermanos. Pero también tenemos otra esperanza, mis hermanos. ¿Sabe cuál es? En que somos santificados por medio del Espíritu Santo. Por eso podemos mantenernos. Somos santificados por el Espíritu Santo. Y gozaremos de una eternidad al lado de Cristo cuando seamos glorificados. ¿Tenemos o no tenemos esperanza? Muchísima, muchísima. Pero yo veo algunos, sí tenemos esperanza, sí, como cabizbajos. Gócese, tenemos esperanza. No vamos camino al infierno. Si usted está en Cristo, recuerde, si usted está en Cristo. Primera de Juan 3, versículos 2 al 3. Primera de Juan 3, versículos 2 al 3. Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿No le da escalofrío o emoción mirar que un día le veremos cara a cara? Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren, mis hermanos, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito no eran sencillamente cartas personales, sino eran cartas pastorales. ¿Por qué? Porque tocaban cuestiones muy importantes para la iglesia y requería que se leyera a todos los hermanos. Esta carta a Timoteo fue escrita más o menos entre los años 64 o 65 después de Cristo. ¿Cuándo fue escrita? Después del primer encarcelamiento de Pablo y antes del segundo encarcelamiento de Pablo y su posterior ejecución, posiblemente a manos de este hombre perverso llamado Nerón. Mire, en ese periodo fue escrito. Por eso recordemos que al final, en la segunda carta a Timoteo, ya vemos la despedida de Pablo, mire. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida.
¿Amamos su venida, mis hermanos? Amén. Bueno, pero ¿quién era Timoteo? Vamos a empezar a mirar a este hombre. Porque usted, siempre que estudie una carta, pregúntese, ¿quién la escribió? ¿Para quién fue escrita? ¿Y cuál era el propósito de esa carta? Veamos quién era Timoteo. A veces evitemos de pronto hacer cosas ahorita que uno me distraigo yo y se distraen el resto, ¿no? ¿Sí? Pronto les pido ese favor. ¿Quién era Timoteo? Él era el amado hijo en la fe de Pablo. Mire, el amado hijo en la fe de Pablo. Versículo 2, ¿qué dice? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo lo llama en este verso Pablo a Timoteo? Verdadero hijo en la fe. Y mire, hubo otra persona a la que Dios llamó de esa manera. ¿A quién fue? Listo. No pensé que era tan rápido. Bien, gracias. Listo. En este verso lo llama verdadero hijo en la fe. ¿A quién más llamó así Pablo? Comienza con T también. A Tito, mire. A Tito. Tito 1:4, ¿qué dice? Tito 1:4. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Mire, los dos fueron los únicos que recibieron esa expresión de parte de Pablo, mire, del favor de Pablo. Lo cual, ¿qué indica eso? Un mentoreo cercano. Más adelante le voy a explicar qué significa mentoreo. Un mentoreo cercano, no es de menta, ¿no? Es otra cosa. Mentoreo. Una amistad estrecha entre ellos, mire, como de un padre y un hijo. Aquí hay hombres mayores. ¿Usted ha llamado a alguien hijo aparte de sus hijos de sangre? Que le diga, hijo, tú eres como un hijo para mí. Es porque ya hay algo bien cercano, ¿no? Una amistad, algo, una confianza, mire. Mire, hay que tener en cuenta, mis hermanos, que en el texto griego traduce legítimo hijo en fe. No dice mi hijo, tampoco dice la fe. Por ello no se cree que Pablo esté diciendo que Timoteo era su hijo por conversión. Aquí quiero que me ponga atención en esta parte bien, mire. Algunos preguntan, ¿cuántos hijos espirituales tienes? ¿Y a qué se están refiriendo? Supongo que se refieren a cuántos cristianos has discipulado o has mentoreado, ¿no? ¿Sí? Pero miren, discipulado y mentoreado, que suena raro esa palabra, son dos términos distintos, pero los vamos a ver más adelante. Téngalos ahí. Pero miren, personalmente yo no estoy de acuerdo con el término de padre espiritual. Se lo voy a explicar por qué. O sea, no estoy de acuerdo cuando dicen, él es mi padre espiritual. ¿Por qué? A él me predicó el evangelio y me discipuló. Él es mi padre. No estoy de acuerdo con eso y ya se lo voy a decir por qué. ¿Sí? El término padre espiritual se atribuye a una persona que discipula o mentorea a otra. Pero yo no encuentro peso bíblico para ese término, mire. Y también porque veo a la luz de la Biblia que Dios siempre nos dice que Él es nuestro único Padre, mire. Leamos Mateo 23:9. Dios es nuestro único Padre espiritual. Nosotros solo somos instrumentos que el Padre usa para su gloria. Mateo 23:9. ¿Listo? Ya lo vamos a mirar ahí, mire. Mire lo que dice. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Lógicamente Pablo nos está refiriendo que no llamemos Padre a nuestros padres biológicos, ¿no? Porque pues no sería el punto. ¿A qué se refiere Pablo? Mire, él prohíbe el uso de estos nombres como títulos espirituales o de manera ostentosa.
otorgando indebidamente autoridad espiritual a un ser humano, como si éste fuera fuente de verdad mayor que Dios el Padre. ¿Sí? Por eso no estoy de acuerdo, miren. Lastimosamente muchas falsas iglesias se han encargado de utilizar estos términos para aprovecharse de los incautos y los ingenuos. ¿Cómo? Yo soy tu padre espiritual y haces lo que yo te diga. Y tienes que traerme la plata a mí porque yo soy tu padre espiritual. Y si vas a hacer algo, dímelo porque soy tu padre espiritual. Y manipulan a la gente, mire. Si no, escuche a este falso maestro llamado Guillermo Maldonado, mire. Él les dice, yo soy tu padre espiritual y tienes que obedecerme. Y utilizan ese término, mire, aprovechándose. ¿Sí? Aprovechándose para manipular a las personas y recibir pleitesía y favores. Pleitesía y favores. Mis hermanos, pero si alguien cree en una paternidad espiritual entre creyentes, a la luz de lo que ve en la Biblia, sin caer en prácticas pecaminosas, lo respeto, porque no son doctrinas fundamentales, mire. Pero yo le dejo lo que dice la Biblia y usted estudie la palabra como los que... Los cristianos de Berea. No se quedaban con los que uno les hablaba, iban a la Biblia y decían, veamos a ver lo que dice el predicador. Eso es lo importante, mis hermanos. ¿Sí? Eso es lo importante. Sigamos. Pablo dice de Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Qué significa? Sincero, fiel, genuino, haciendo alusión a la autenticidad del testimonio de Timoteo, de esa fe de Timoteo que era una fe genuina. Podríamos decir, mis hermanos, que Timoteo fue el pupilo favorito de Pablo, el protegido de Pablo. O sea, Pablo está mal porque está teniendo favoritos. ¿Qué piensa usted? ¿Es malo eso, hermanos? ¿Pablo pecó por tener favoritos? No. Miren, mis hermanos, en mis años de creyente he podido compartir el evangelio con muchos hermanos y he tenido la oportunidad de discipularlos desde que trabajaba en Ipiales con jóvenes. Y hay una satisfacción muy grande con aquellos que verdaderamente tienen una fe genuina, que usted los ve crecer espiritualmente y dice, qué felicidad que le da a uno, mire. Uy, cómo ha crecido este hermano, esta hermana, mire cómo está sirviendo, mire esa fe que tiene. ¿Usted cómo cree que se siente uno? Feliz, feliz, mire. Y ellos se vuelven un apoyo y un testimonio para nosotros, para que nosotros crezcamos también, porque hay una satisfacción muy grande con aquellos que verdaderamente tienen una fe genuina, mire. Nos inspiran a seguir creyendo a nosotros. Mire, yo puedo decir con nombre propio de algún discípulo que yo lo he visto crecer y que me he sentido satisfecho. Ustedes recordarán a un hermano que llegó acá a la iglesia hace algunos años, que se llama Alex Meléndez, ¿se acuerda? El venezolano, el hermano venezolano, que ahorita se congrega en Aures. Puedo decir que con él tuve una satisfacción grande al discipularlo, mire, porque su fe crecía y hasta a mí me daba, digamos, ánimo para seguir. Así hay personas, mis hermanos. Yo le pregunto, ¿usted ha tenido así ese tipo de discípulos? Unos por ahí dicen, no, hermano, yo sí pura cabra nomás, hermano. ¿Ha tenido ese tipo de discípulos, mis hermanos? Qué satisfacción que se siente. Porque hay otros que tristemente no tuvieron una fe genuina, mire. Y eso trae tristeza a nuestro corazón. Que usted se esfuerce con una persona, su tiempo, estudiando, aprendiendo, y que esa persona desde el principio nunca le interesó que la discipulara. Nunca le interesó la palabra. ¿Cómo se sentiría su corazón? Triste. Triste, mis hermanos. Desde el principio no querían nada con Dios y no perseveraron en la fe. Eso duele, mis hermanos. O ese tipo de discípulos que usted les predica y toca estarlos empujando y toca estarlos arrastrando. Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Vamos, venga, por favor, venga. Imagínense una carga para uno. No creo que haya mucha satisfacción ahí. Lo que hay, dolor de cabeza, yo creo. ¿Sí? Pero qué bendición esos discípulos como Timoteo, mire. Una fe genuina, mis hermanos. Una fe genuina. Qué bonito, mire. Por eso, mis hermanos, un consejo. Usted no se queme la cabeza. No gaste fuerzas y tiempo
discipulando o predicándole a personas que usted no les ven interés en la palabra. Hermano, nos vamos a ver a tal hora para aprender y no llegó. ¿Qué pasó? Ay, no, es que me surgió algo. Bueno, hermano, la próxima. Y la próxima nada. Y usted esforzándose estudiando. No lo siga haciendo. Mejor vaya con aquellos hermanos que sí tienen el anhelo de aprender y a esos dedíquele su tiempo. Va a haber mejores frutos. Va a haber mayores frutos, mis hermanos. Vaya con esos que de verdad anhelan alimentarse de la palabra. Pablo hace su saludo en esta carta, mire, manifestando qué cosa. Vuélvalo a leer, ¿qué manifiesta Pablo en ese saludo? Gracia, misericordia y paz del Padre y del Hijo. De la gracia de Dios resulta la paz del cristiano. Porque si no hay gracia, no hay paz. Si no hay gracia, no hay paz. Y la misericordia de Dios es necesitada en los casos de miseria por el pecado. De ahí viene la palabra misericordia, miseria. A veces nosotros estuvimos en miseria por el pecado y ¿qué necesitamos? La misericordia de Dios. Pero ¿cómo viene esa misericordia? Solo por medio de Jesucristo. Misericordia. Eso es lo que Pablo le dice, mire. Eso es lo que Pablo le dice. ¿Por qué Pablo le da misericordia a Timoteo? Porque la iba a necesitar. En todo lo que él se enfrentaba no era una tarea fácil. La misma que enfrentaría Tito en Creta. Dos jóvenes que se enfrentarían a una tarea bastante difícil, mire. ¿Y qué necesitarían? Misericordia. Misericordia, gracia y paz. Gracia y paz. ¿Qué significa el nombre Timoteo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Y se gana un paseo gratis al Monserrate, a pie. ¿Ah? Con todo pago. Bueno, el bus, ¿no? Porque sale caro taxi. ¿Qué significa el nombre Timoteo? No, ese es Bernabé. Les voy a decir, bueno, para que no sigan ahí quebrando cabeza. Uno que honra a Dios. Mire, ese nombre tan bonito, pero nadie le coloca Timoteo a sus hijos. Timoteo, mire. ¿Sí? Timoteo. Por ahí había unos muñequitos hace muchos años, llamaban así, ¿no? Que usted regalaba a la novia cuando era amor y amistad, ¿no? Ya estaban cansadas de que les den eso. Solo el mismo muñeco. Uno que honra a Dios. ¿De quién recibió este nombre Timoteo? De su madre. ¿Cómo se llamaba su madre? Eunice. ¿Y de su abuela? ¿Cómo se llamaba su abuela? Loida. Eso se acuerdan, mire. Bien. Dos mujeres judías devotas. No que andaban con botas. ¿Qué es devoto? Consagrado a Dios. Que amaban a Dios, que honraban a Dios. Ellas se convirtieron en creyentes del Señor Jesucristo. Eran mujeres creyentes, mire. Mis hermanos, el nombre que nosotros les demos a nuestros hijos es muy bonito que sea bíblico. Tristemente hay hombres hoy en día que tienen nombre bíblico y se comportan como demonios. ¿Por qué? Porque el nombre por sí solo no causa nada. Usted puede ponerle a su hijo Jesús, Timoteo, Ruth, pero si usted no le enseña la palabra, si usted no lo lleva por el camino del Señor, así usted le ponga el nombre más bíblico, no sirve de nada. No sirve de nada. Y lo vamos a ver, mis hermanos. No sirve de nada. Segunda de Timoteo 1, 3 al 5. Mira, ya me lo va a buscar la inteligencia artificial, mire. ¿Sí? No es Dubán, ¿sí? Segunda de Timoteo 1, 3 al 5. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo. No estamos como quedaditos. Bueno, vamos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. De que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas.
para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué tenía Timoteo? Una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y dice Pablo, y estoy seguro de que en ti también. Para que usted le diga a una persona eso, son palabras gruesas. Hermano, estoy seguro de que en ti hay una fe genuina. O sea, es palabras gruesas, mire, las de Pablo. Y es Pablo, mire. ¿Usted cree, mis hermanos, que hay personas que tienen una fe fingida? ¿Cómo sería una fe fingida? Sin obras, dice Eddie. ¿Qué más? ¿Qué es fingir? ¿Y qué conlleva el aparentar? ¿Hacer unos? Hipócritas. Suena fea la palabra, ¿no? Pero es la verdad. Si usted llega a la hermanita, hermanita, qué linda que está hoy, la salud, y por acá está más fea. Toca saludarla. Ay, hermano. Eso es hipocresía. Eso es fingir. Fingir, hasta finjo mi sonrisa, ¿no? Y por dentro estoy. Eso es fingir. Si lo trasladamos a la fe, ¿qué será fingir? Una fe fingida, mire. Hipocresía. Usted puede ver a una persona en la iglesia espiritual. Ay, mire ese hermano cómo ora. Mire ese hermano cómo levanta las manos. Mire ese hermano cómo lee la Biblia. Pero mire, a veces la gente puede fingir. ¿Sabe cuál es la verdadera fe? La que manifestamos afuera. ¿Cómo nos comportamos afuera? ¿Cómo nos comportamos en medio de la sociedad corrupta? ¿Cómo nos comportamos en medio del trabajo, con nuestros compañeros, con las personas que nos rodean? Ahí se ve una verdadera fe. Hay personas que en el mundo se revuelcan cada semana y vienen a la iglesia con una fe fingida. Y todos, ay, él es el hermano. No llega ni a primo. Porque no está viviendo una fe real, genuina. Mis hermanos, no hablo de perfección, porque nosotros afuera vamos a cometer errores, porque no somos perfectos. Pero jamás demostremos una fe fingida. Que nuestra fe sea genuina. Que si el Señor tuviera que probarla, sea más brillante que el mismo oro. Eso es lo que quiere el Señor, mis hermanos. Una fe genuina. Timoteo era un hombre que amaba a Dios, un hombre sin doblez. ¿Qué significa sin doblez? Que lo vamos a encontrar en Timoteo capítulo 3. No tiene doble cara. Usted tiene un pañuelito doblado bien bonito. Uy, qué blanco ese pañuelito, pero desdóblelo y ¿qué hay adentro? Mocos, dijeron por ahí. Verán que después van a comer, ¿no? Eso es sin doblez, no tiene doblez, no tiene una cara sucia, otra cara, una doble cara. Es una persona genuina. Él no tenía una fe fingida, sino una fe genuina. ¿Por qué? ¿Por qué tenía una fe genuina? ¿Por quiénes, mejor dicho? Por su madre y su abuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas mujeres le enseñaron las sagradas escrituras del Antiguo Testamento desde su niñez. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Qué dice? Mire, y que desde la niñez, dice Pablo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, qué importante es que como padres, lo he repetido y lo vuelvo a repetir, les enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios de manera constante y diligente. Yo le pregunto, ¿por qué hay padres que no lo hacen? ¿Por qué? Uno puede ser porque no son cristianos. Otro puede ser porque no tienen fe. O son desobedientes a la palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Algunos dicen, es que no tengo tiempo. Es que no me alcanza el tiempo. Otros dicen, ya en la escuela dominical les enseñan. Ojo con eso. En la escuela dominical los maestros lo único que están haciendo es recordando las verdades que en la casa ellos ya deben haber aprendido. No le ponga la carga a los maestros de escuela dominical. Ay, mi hijo se perdió por culpa de ustedes. Por culpa de tú eres el padre o la madre que está dejando de hacerlo.
un recordatorio. Pero la mayor carga y responsabilidad, ¿en quién recae? En los padres. Además, ellos pueden ser más efectivos en enseñarles. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo con sus hijos. Pueden predicarles y mostrar su vida como ejemplo. Porque hay otro problema. Yo puedo matarme a mi hijo predicándole, pero si mi vida no refleja eso. Papá, tú me dices que lea la Biblia, pero tú ni la lees. Papá, tú me dices que es bueno congregarse, pero tú ni vas, y cuando vas llegas tarde. ¿Qué ejemplo le estamos dando? El día de mañana nuestros hijos van a ver la iglesia como lo menos importante. ¿Por qué? Porque sus padres le mostraron eso. Les mostraron que era lo menos importante. Lo que les mostremos a nosotros, a nuestros hijos, eso es lo que van a ver el día de mañana. Uno se levanta en la mañana, hijos, rápido, que debemos ir a la iglesia rápido. Y, ay, papá, ellos van a ver que para sus padres lo más importante es la iglesia, las cosas de Dios. ¿Estamos haciéndolo, hermanos? ¿O nos falta aún? Debemos preguntarnos, ¿estamos haciéndolo? ¿Quieres que tu hijo sea un hombre o una mujer de Dios el día de mañana? Enseña y no te canses de enseñar. Enseña y no te canses de enseñar. Eso es lo importante, mis hermanos. Y puede que el día de mañana el muchacho decida irse al mundo. Pero ¿sabes qué? Tú vas a tener tu conciencia tranquila de que hiciste lo que debías hacer, de que cumpliste la misión que debías cumplir. Y puede que mañana esa semilla que sembraste germine y ese muchacho venga a la iglesia y crea en Cristo. Pero si tú no hiciste tu labor y el muchacho se perdió, esa va a ser una carga que te va a acompañar hasta los últimos días de tu vida, porque va a ser tu culpa. Y hay sin nada que hacer. Yo he conocido padres que nunca hicieron la labor, miren, y ven cómo sus hijos se perdieron en medio de la droga y el mundo, y se lamentan. ¿Pero de qué sirve ya? Orar por la misericordia de Dios, nada más, que Él tenga misericordia de esa persona. Pero qué importante, mis hermanos, eso. Qué importante. Continuemos, mis hermanos. Por eso, seamos diligentes, padres. Estemos agotados, estemos sin ánimo, hagámoslo. Esos son verdaderos tesoros espirituales que valen más que el oro, la plata, que los paseos y los lujos. Es que yo soy un buen padre, ¿por qué? Porque los llevo a mis hijos a los mejores paseos, a Cartagena. Les doy a mis hijos lo mejor. Lo mejor que puede darles es la palabra de Dios. De ahí para allá el resto son añadiduras que son buenas. Pero si no le estás dando la palabra de Dios, no eres un buen padre, eres un pésimo padre. Así suene feo, pero es la verdad. Es la verdad, mis hermanos. Mejor es un dolor ahorita, que usted se sienta mal o se sienta enojado, que el día de mañana que sus hijos se pierdan. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, mis hermanos. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, Timoteo recibió la instrucción de su madre y abuela, mujeres creyentes, ya que posiblemente el padre de Timoteo, ¿de dónde era el padre? Griego. Posiblemente el padre de Timoteo había muerto antes de que Timoteo conociera al apóstol Pablo. Ellas se encargaron de formarlo, mire. Ellas se encargaron de hacerlo. Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, o sea Pablo, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Mis hermanos, el padre siempre debe estar pendiente de sus hijos. Es que yo soy el padre y mi labor es trabajar y buscar la comida, yo ya no hago nada más. No, que ayúdeme a hacer esto. No, yo no hago nada más. Yo ya cumplí con mi deber. Qué pena. Los padres somos responsables de nuestros hijos.
de enseñarles la palabra, de llevarlos por el buen camino. Muchas veces por nuestro trabajo y nuestras ocupaciones, la responsabilidad más grande sobrecae sobre la mamá, que es la que está siempre pendiente de ellos. Y esa es una de sus labores primarias, entregarle a esta sociedad hombres y mujeres creyentes, que sean luz en medio de las tinieblas. Y es una labor dura, mire, es una labor dura. A veces los hombres pensamos que la mujer en la casa no hace nada, que duerme. Yo no cambiaría mi trabajo por el de ellas, porque es mucho más duro, mire. No solo tiene que estar pendiente de las cosas de la casa, sino de la vida espiritual de los hijos. Y eso sí es una labor bastante grande. Por eso la mujer debería recibir un sueldo en la casa, mire. Así que varones, si usted no está dándole algo a su esposa, déjese tacaño y dele algo. Déjese ser amarrado y bendígala, porque se lo merece, mire. Es una labor muy dura y difícil. Me quito el sombrero ante esas mujeres piadosas que levantan a sus hijos, mire, y los guían por el camino. Porque es una labor muy difícil, mire. Por eso dice, mire, 1 Timoteo 2:15, y que lo leyó Eddie también la vez pasada, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. La mujer tendrá la satisfacción más grande cuando ve a sus hijos levantados como hombres y mujeres de Dios que sirven al Señor. Ahí podrán levantar pecho y decir, Señor, gracias por darme esta misión y la he cumplido a cabalidad. Siéntanse gozosas de eso, mujeres, porque es una labor muy, muy importante. Muy importante. ¿Qué más nos muestra esta carta, mis hermanos? Ya vamos casi llegando a la recta final. ¿Qué más nos muestra esta carta, mis hermanos? Una palabrita que yo le dije que la tenga ahí en el tintero. ¿Cuál era? Mentoreo. Acuérdese de mentiolate, no, esa no. O menta. ¿Qué es el mentoreo? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre mentoreo y discipulado? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es la diferencia entre mentoreo y discipulado? ¿Quién dijo yo? Se las voy a decir para que no sigan pensando. Mentoreo y discipulado. Primero hay que tener en cuenta algo importante. Solo se discipula a creyentes. Ojo, solo se discipula a creyentes. A los inconversos, ¿qué se hace? Se les predica el evangelio. Se les predica. Ay, hermano, es que yo estoy discipulando a mis compañeros de trabajo. ¿Son creyentes? No, entonces, predíqueles, pero solo se discipula a creyentes. ¿Sí? ¿Qué es el discipulado? ¿O para quién es el discipulado? Para creyentes nuevos en la fe. Para creyentes nuevos en la fe. Y es por un cierto tiempo, hasta que ellos crezcan en la fe. El discipulado es un cierto tiempo hasta que ellos crezcan en la fe. Es como los niños pequeños. Usted coja a un niño pequeño y enséñele a manejar bicicleta. ¿Qué tiene que hacer? Primero le coloca las rueditas de seguridad. Después le va quitando las rueditas y lo va soltando poquito. La primera vez de pronto se dio, pero se levantó y siguió otra vez. Va a llegar un momento, usted ya se quita y el niño se va solito en la bicicleta. Lo dejó. Eso es el discipulado. Comience ayudando al discípulo, guiándolo, levantándolo, fortaleciéndolo, hasta que él se vaya solito y comience a dar frutos. Esa gente que ya lleva 10 años discipulándola, ya no pierde el tiempo, ya déjelo, ya, si camina, camina, y si no, pues, ¿qué más hacemos? ¿Va a gastar su vida en esa persona? Toda la vida ahí, empujándolo. El discipulado es por un tiempo. Veamos el mentoreo. El mentoreo es constante y es para creyentes maduros para que sigan dando frutos. Todos debemos ser mentoreados, mire. Es que yo soy la eminencia ya, no importa, debe ser mentoreado. Creyentes maduros para que sigan dando frutos. Por ello vemos cómo Pablo fue el mentor de Timoteo, mire. ¿Qué debe hacer el mentor? Enseñar, guiar, aconsejar, instruir, corregir y amonestar. Esa es la misión del mentor, mire. Y mis hermanos, el mentor no puede ser cualquier persona. Debe ser un creyente de testimonio
maduro en la fe, con experiencia y conocimiento. Eso debe ser un mentor. Yo te pregunto, ¿estás siendo mentoreado? Hermanos, siempre es necesario que estemos siendo mentoreados y asimismo que tengamos un mentor. Siempre es importante que estemos mentoreando a otros y que nosotros tengamos un mentor, que siempre podamos rendirle cuentas a esa persona. Rendirle cuentas a esa persona. En el caso de los hermanos que estamos en el liderazgo, nuestro mentor es Pastor Alberto, mire, un hombre con experiencia, conocimiento y testimonio. ¿Y necesitamos algún consejo? Vamos a nuestro mentor. ¿Necesitamos una guía? Vamos a nuestro mentor. ¿Necesitamos un apoyo espiritual? Vamos a nuestro mentor. Y así hemos aprendido, mire. Le pregunto, ¿está mentoreando a alguien? ¿Está siendo mentor de alguien? Preguntémonos eso, mire. No busques nunca personas inmaduras en la iglesia, mire, o de mal testimonio, porque en ese caso el mentoreo no va a ser bíblico y no va a traer bendición, ni va a ser efectivo. Cada hermano debería acudir a los pastores para recibir mentoreo en la iglesia, o a X persona que sea recomendada por los pastores, porque los líderes son los que conocen el testimonio y las capacidades de esa persona. Hermano, quiero recibir un mentoreo de su parte, listo. O hermano, quiero recibir un mentoreo del hermano X. Veamos cómo es el hermano X. Si es un hermano de testimonio, puede hacerlo. Qué importante eso, mis hermanos, mire. Qué importante eso. Me gustó mucho una película que vimos con unos hermanos el año pasado, usted creo que la debe haber escuchado, se llama La Forja. ¿Sí la ha escuchado? De pronto esa película posiblemente para presentarla en Semana Santa, ¿no? Si les comentaba a los hermanos. La Forja, ¿sí la han visto? Bueno, si no la ha visto puede venir a verla en Semana Santa, con una módica suma, no mentiras, es gratuita, entrada gratis. La Forja es una película que muestra el mentoreo entre varones. Un varón de testimonio con años de experiencia toma a uno más joven y comienza a enseñarle la palabra y a guiarlo. Y esta persona le rinde cuentas a ese hombre y ellos se reúnen cada tanto para compartir la palabra, sus luchas y orar los unos por los otros. Miren mis hermanos, aquí en La Serena me alegra mucho que las mujeres están muy bien organizadas. Pero ¿y qué de los varones? ¿Qué pasó? Hermanos, que ustedes no nos dicen nada. ¿Qué pasó con los varones? Qué bonito sería entre varones que podamos hacer ese mentoreo los unos con los otros. Reunirnos y poder hablar de la palabra, rendir cuentas y orar los unos por los otros. ¿No le parece que sería de bendición? Entonces nos toca hacerlo, pues. Pero uno lo cita y nos toca hacerlo, mis hermanos. Oremos a Dios por eso, mire. Oremos a Dios por eso. ¿Sí? El mentoreo, mire. Qué importante ese compañerismo de rendir cuentas, orar y aprender los unos de los otros. Los unos de los otros. ¿De dónde era Timoteo? ¿De dónde era Timoteo? Según lo que leímos. Listra, una ciudad de la provincia romana de Galacia, parte hoy en día de Turquía moderna. Hechos 16, 1 al 3. Hechos 16, 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. ¿Y qué pasaba con este hombre? Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Mire algo importante que leemos en estos textos, hermanos. Dice, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Yo les pregunto, cuando alguien pregunta por ti, ¿dan buen testimonio los hermanos? Debería ser. O dicen, no, ese hermano es inconstante, es impuntual, no es comprometido, no le gusta servir.
¿Qué buen testimonio dan los hermanos de nosotros? ¿O ese hermano es conflictivo? ¿Cuál es el testimonio que dan los demás de nosotros, mis hermanos? Si llegaran hermanos de otra iglesia diciendo, hermano, recomiéndeme a alguien para una labor, una misión que tenemos, ¿tu nombre estaría entre los recomendados? ¿Nuestro nombre estaría entre los recomendados? Debemos preguntarnos eso, mis hermanos. Qué importante, mis hermanos, en primer lugar, dar un testimonio claro delante de Dios, pero también delante de la iglesia, delante de los hermanos. Timoteo era un hombre entregado a Dios, tanto así que ¿sabe lo que Pablo dijo en Filipenses? Este texto lo leyó Pastor Alberto también, mire. Filipenses 2, 19 al 22. Filipenses 2, 19 al 22. Dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué ejemplo nos da Timoteo, mis hermanos? Un hombre que se interesaba por los hermanos sinceramente, mire, sinceramente. Y esto, mis hermanos, no significa ser el compinche del hermano. Significa mucho más que eso. ¿Sabe qué significa? Ayudar, exhortar, animar, amonestar, instruir y disciplinar muchas veces. Mis hermanos, el verdadero interés por un hermano, ¿sabe cuál es? Su vida espiritual. Es que yo soy muy amigo de este hermano y no le voy a decir que anda mal para no hacerlo sentir mal. No está siendo un buen amigo. Si en verdad amas a ese hermano, vas a buscar que su vida espiritual crezca. Y si tienes que decirle cosas que le duelen, debes hacerlo. Con paciencia y doctrina. ¿Recuerda? Con paciencia y doctrina. Timoteo conocía el Antiguo Testamento, pero Pablo lo llevó a Cristo durante su ministerio en Listra, en su primer viaje misionero. Mire. Y cuando Pablo volvió a Listra, ¿qué le dijo a Timoteo? Quiero que me acompañes en mi segundo viaje misionero. Mire. Y escogió a Timoteo. Hechos 16:3. Ya estamos en la recta final. Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Mire, Pablo escogió a Timoteo aunque él era muy joven. Cuando Pablo lo conoció a Timoteo, aproximadamente Timoteo tenía unos 20 años, porque 20 años después Pablo le dijo, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Y cuánto ya tenía Timoteo? Más o menos 40, y lo llamó joven, mire. ¿Sí? Así que no se desanime, no se desanime. ¿Sí? Él le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué bendición había encontrado Pablo en Timoteo? Mire, un discípulo que no solo iba a ser su amigo, sino su apoyo. Una bendición muy grande, mire. Qué bendición hallar Timoteos, mire. Una bendición muy grande. Su amigo y colaborador por el resto de la vida de Pablo. Ministrando con él, mire, en Berea, Atenas, Corinto y acompañándolo en su viaje a Jerusalén. Estuvo con él mucho tiempo, mire. Qué alegría, mis hermanos, cuando encontramos ese tipo de creyentes. ¿No le da alegría a usted encontrar un creyente así? Que va a ser su apoyo, su mano derecha, que cuida su espalda, que lo ayuda en el ministerio, que estudia con usted la palabra, que crecen juntos. Bonito, ¿cierto? Muy bonito eso, mire. Personas en quien podemos confiar, que sirven con amor, dedicación y esmero en el ministerio, mire. En mi vida de creyente he conocido pocas personas así. Aquellos que están en las buenas
y en las malas, mire. Y ¿sabe qué? Con sus vidas nos enseñan a amar más a Dios, amar más a Dios. Aún Timoteo estuvo con Pablo en su encarcelamiento en Roma, mire, y fue a Filipos para estar siempre junto a su mejor amigo y su mentor. En el mundo, mis hermanos, cuando usted está bien, la gente está a su lado, pero cuando usted está mal, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Pero qué bonito que en la iglesia fuera distinto. Cuando estamos mal, que ahí estén nuestros hermanos, mire, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, mis hermanos. Qué bonito, mis hermanos. Pablo tenía tanta confianza en Timoteo que frecuentemente lo envió a las iglesias como su representante. Para que usted envíe a una persona como representante es porque usted debe confiar mucho en esa persona. Usted diga, ve en representación mía. Hoy en día a veces no hacemos eso. Uy, ¿qué tal la embarre? ¿Qué tal diga algo mal? Uy, ¿qué tal haga lo que no es? Uno tiene que tener muchísima confianza para hacer eso. Primera de Corintios 4:17. Primera de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mire. Para que hables de un hermano así, debes tener mucha confianza, testimonio y conducta en esa persona. Mire. Pablo preparó a Timoteo en esa labor tan importante que tenía, mis hermanos, y difícil. Porque ¿sabe qué? Cuando regresaron a Éfeso, ¿con qué se encontraron ellos? ¿Con qué se encontraron? Con falsos maestros que estaban difundiendo falsa doctrina. Era una tarea difícil, mire. Era una tarea difícil. Pero lo más, digamos, triste de todo es que Pablo les había advertido a los ancianos de Éfeso. ¿Se acuerda dónde lo hizo? ¿Hechos qué? Hechos capítulo 20. Mirad por vosotros y por el rebaño, porque después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo les advirtió, pero ellos se durmieron en los laureles, mire. Hermanos, ya voy terminando, no se preocupe, ya voy terminando. Listo. Voy a con el cronómetro. 1 hora más. Listo, ya me dijeron, ya no van a estar después blanqueando los ojos allá. Hermanos, los siervos de Dios que estamos aquí, no somos perfectos. Tenemos luchas, tenemos defectos, cosas que debemos cambiar. Mire, pero a pesar de las épocas oscuras que vivimos aquí en la iglesia, nos la jugamos por la iglesia y hemos permanecido en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la amamos. Así como muchos hermanos fieles que han permanecido. Porque amamos la iglesia. Hay hombres de Dios que amamos la iglesia. Yo puedo decir con fe en el Señor que los hermanos con los que yo sirvo son hombres de Dios. Un hermano Manuel, un Eddie, un Dubán. Son hombres de Dios. Y siento, ¿sabe qué? Alegría y gozo de servir con ellos. Siento gozo de servir con ellos y se los digo públicamente. Que el Señor nos ayude a seguir fieles. Contamos con sus oraciones, mis hermanos. Contamos con sus oraciones. Porque si no, nosotros no podríamos hacer nada. Porque somos débiles, imperfectos y no podríamos hacer nada, mis hermanos. Contamos con sus oraciones y nuestra misión es seguir cuidando la iglesia, alimentándola hasta que el Señor nos tenga. Hasta que el Señor nos tenga. Pablo envió a Timoteo para que dirigiera la iglesia de Éfeso mientras él se trasladaba a Macedonia. Acá tenemos la gran alegría, mire, que si
Yo no estoy, están los hermanos. Si ellos no están, estamos nosotros. Y hay esa confianza de que estamos unidos, juntos, en medio de la obra que tenemos. Y yo sé que hay así hermanos fieles entre ustedes, que están siempre jugándosela por la iglesia. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Qué alegría que me da eso, mire. Esta carta la escribió Pablo con un objetivo: darle aliento e instrucción a Timoteo para enfrentar la situación difícil que venía y que enfrentaban las iglesias. Por eso en esta carta vamos a encontrar verdades muy profundas, mis hermanos, que las vamos a estudiar juntos, mire. Verdades muy profundas. Vamos a encontrar eclesiología, vamos a encontrar el llamado de los pastores y ancianos, el de los diáconos, el papel de la mujer en la iglesia, los falsos maestros. Inclusive Pablo habla de las viudas, mire, temas muy puntuales. Y ya como conclusión, ¿a qué se enfrentaba Timoteo en esas iglesias? ¿A qué se enfrentaba, mis hermanos? ¿A qué se enfrentaba? Tenía una tarea primero. ¿Cuál era? Establecer ancianos. Lo repito y lo digo, mis hermanos, siempre en medio de la iglesia debe haber pluralidad de ancianos. Una iglesia que tiene una sola cabeza corre el riesgo de desviarse, porque siempre entre los ancianos y pastores hay una exhortación mutua para que ninguno se desvíe o se tuerza. Esa era la misión de Timoteo, establecer ancianos. Segundo, combatir las falsas doctrinas y establecer una sana doctrina en medio de la iglesia. Eso era dentro de la iglesia. Ahora le pregunto, ¿a qué se enfrentaba Timoteo fuera de la iglesia? ¿A qué se enfrentaba? El Imperio Romano dominaba todos esos lugares. ¿Y cómo eran los romanos? Crueles. El emperador en ese tiempo posiblemente era Nerón y perseguía a los cristianos. Además de eso, ¿qué pedían que hicieran con ese emperador? Que lo adoraran como si fuera un dios. Y el que no lo adoraba, ¿qué pasaba? Cárcel o muerte, mire. ¿Sí? También había un templo muy conocido en esa época. ¿Cuál era ese templo? Mire, ya nos pusieron el espectador para acabar. ¿Cuál era ese templo? El templo de la diosa. ¿Cuál? Artemisa, o también era Diana para los romanos, ¿no? ¿Sí? Uno de los mayores templos paganos del mundo antiguo, mire, estaba en Éfeso. O sea, una idolatría tremenda, mire, tremenda una idolatría. ¿Qué más había? Influencia griega y romana. Aunque el imperio griego ya había sido sacado, la cultura se mantenía. ¿Y sabe qué? Era una cultura pagana, llena de filosofías. La religión pagana grecorromana, la ciudad estaba dominada por el culto a Artemisa y muchas deidades. Había práctica de la magia y la superstición. Estaba también el judaísmo en Éfeso. Había los judíos que veían a los cristianos y querían imponerles el judaísmo. O sea, cantidad de cosas. ¿Qué hubiera hecho usted en los zapatos de Timoteo? No, gracias, Pablo, yo me voy. Era muy difícil. Pero Timoteo estaba dispuesto, mire. Además de eso, había un cristianismo naciente. Primero, los cristianos se convertían y los falsos maestros estaban como hienas, esperándolos para cogerlos y confundirlos. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Ir de primero y darles el evangelio correcto y discipularlos, mire. O sea, era algo tremendo, mire. Timoteo se enfrentaba a una lucha tanto dentro de la iglesia como fuera para validar su autoridad como un líder puesto por Dios. Corregir la doctrina y sacar a los falsos maestros y guardar a los creyentes de ese mundo pecaminoso. Enfrentar una cultura y sociedad contraria a Dios. ¿A qué nos enfrentamos nosotros, mis hermanos, hoy en día? ¿A qué nos enfrentamos? A lo mismo. Gracias a Dios, aquí en la iglesia no estamos enfrentándonos a falsos maestros, pero afuera sí hay una sociedad que quiere desviar a nuestros hijos. Nos van a poner a bailar ahorita. Quieren desviar a nuestros hijos, llevarlos por el mal camino, corromperlos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos? ¿Cómo estamos enfrentando eso? Y terminamos. ¿Qué nos deja esta introducción de enseñanza, mis hermanos?
¿Qué nos enseña la vida de Timoteo? ¿A qué nos enfrentamos en nuestro contexto actual? ¿Cómo está tu vida y mi vida delante de la iglesia? ¿Eres un cristiano de testimonio? ¿Tu fe es genuina? ¿Estás siendo diligente en la enseñanza de la Biblia a tus hijos? ¿Qué misión te ha dado el Señor? ¿Estás cumpliéndola? Como decía Eddie la vez pasada, mire que me dejó esas palabras en la cabeza. Lo mínimo para ser siervos inútiles es congregarnos, aprovechar las predicaciones, ser puntuales, servir en medio de la iglesia. Pero si ni siquiera estamos haciendo eso, ¿qué tipo de siervos somos? ¿Cuál sería el título después de inútiles o abajo de inútiles? La Biblia no lo dice, mis hermanos. ¿Qué tipo de siervos somos? Aprenderemos mucho con estas cartas, mis hermanos. No se las pierda. Congréguese, venga. Si no pudo venir por una razón de fuerza mayor, escúchela las grabaciones. Sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Oremos. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, gracias, Señor, te doy. Ahora que estábamos en Berea, Señor, aprendíamos esas doctrinas de la gracia a la luz de la Biblia. Todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. A veces, Señor, no valoramos todo lo que nos has dado. Nos hemos vuelto indiferentes a tu palabra, indiferentes a la iglesia. Dejamos de dar un testimonio, Señor. Pero tú has hecho tanto por nosotros, Señor. Justificados, predestinados, redimidos, escogidos, salvados. Pagó el justo por los injustos. Tantas cosas, Señor Dios, que no sabemos cómo agradecértelas. Por eso, en la mañana cuando compartíamos la cena del Señor, ese momento de agradecimiento, de comunión, ese medio de gracia que nos diste para poder estar conectados, Señor, para crecer tan maravilloso. Redarguye, Señor, el corazón de los hermanos que ya llevan tiempo sin participar de ese momento tan especial. ¿Qué es más importante en nuestra vida? Debemos empezar a pesar las cosas más importantes y darte la honra que tú te mereces, Señor. Porque de lo contrario no estamos haciendo nada, Señor. Ayúdanos, Señor. Somos siervos inútiles porque hacemos lo que tú nos has mandado. Pero el anhelo, Señor Dios, es que seamos siervos útiles, yendo más allá, Señor, en lo que tú quieres que hagamos. Gracias, Señor, por mis hermanos, por esos hombres y mujeres fieles que han seguido adelante en la obra, por esos hombres y mujeres de testimonio que hablan de ti, que llevan tu palabra, que dan un testimonio genuino, una fe genuina en medio de la sociedad corrupta. Y oro, Señor, por todos aquellos que están hoy aquí sin Cristo. Si tú estás hoy aquí sin Cristo, déjame decirte que vas camino al infierno. No hay salvación fuera de Cristo. Pero Él hoy te ofrece un regalo gratuito, un regalo por fe. No debes hacer nada, solo creer en Él y recibirlo, y podrás tener la vida eterna. Es un regalo. Corre a Cristo, que solo en Él hay salvación, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Gracias, Padre eterno, te doy por todo. Bendice el tiempo que vamos a compartir y que la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.